La filosofía helenística es un capítulo fundamental en la historia del pensamiento occidental, marcando un cambio profundo en la manera en que se comprendían la vida, el universo y el propósito humano. Este período, que se extiende aproximadamente desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la consolidación del Imperio Romano en el siglo I a.C., es testimonio de la vasta expansión del pensamiento griego más allá de las fronteras de Grecia. Durante estos siglos, las ideas filosóficas griegas no solo se afianzaron en la región mediterránea, sino que también influyeron poderosamente en civilizaciones tan diversas como la romana y la persa. Esta era se distingue por una fusión de culturas y pensamientos, en la que los ideales griegos se adaptaron, reinterpretaron y transformaron para dar respuesta a las nuevas realidades de un mundo en constante cambio. El legado de Alejandro Magno, cuya campaña militar arrasó gran parte del mundo conocido y extendió la influencia griega desde la Grecia central hasta el lejano Oriente, ofreció el contexto ideal para la proliferación de las ideas helénicas. A medida que las grandes ciudades de la época, como Alejandría, Antioquía y Pérgamo, se convirtieron en centros de intercambio cultural, los filósofos helenísticos no solo se dedicaron a la teoría abstracta, sino que también propusieron sistemas de vida prácticos y accesibles para las masas. La filosofía pasó de ser una disciplina académica exclusiva de los círculos intelectuales a convertirse en una verdadera forma de vida, que influiría profundamente en las costumbres, actitudes y estructuras sociales de las civilizaciones que adoptaron sus principios. Autarquía y la búsqueda de la paz interior. Una de las características más definitorias de la filosofía helenística fue su énfasis en la autarquía, un concepto que hace referencia a la autosuficiencia y la independencia personal. Este principio se convirtió en el núcleo de varias de las escuelas filosóficas de la época, especialmente en el estoicismo y el cinismo, y representaba una respuesta al caos político y social que se había desatado tras la muerte de Alejandro Magno. La diseminación de imperios y la constante guerra y conflicto que acompañaron la expansión de los territorios helénicos llevaron a muchos pensadores a cuestionar las nociones tradicionales de poder y riqueza. La autarquía, en este contexto, no solo se entendió como una autosuficiencia material, sino también como una independencia emocional y espiritual. Los filósofos helenísticos sugirieron que el verdadero bienestar no dependía de las circunstancias externas, sino de la capacidad del individuo para gobernarse a sí mismo y vivir en armonía con la naturaleza. Esta perspectiva era una forma de alcanzar la paz interior en un mundo exterior marcado por la incertidumbre, la inestabilidad y la lucha constante por el poder. El pensamiento filosófico helenístico dejó una profunda marca en los ideales de muchas culturas, sobre todo en el Imperio Romano, donde el estoicismo y el epicureísmo alcanzaron una notable popularidad. Filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio adoptan la filosofía estoica y la convirtieron en una herramienta para enfrentar las tensiones inherentes al gobierno y la vida pública en un imperio vasto y complejo. La idea de encontrar la paz interior mediante el dominio de los deseos y la aceptación serena de las vicisitudes de la vida fue central tanto en las enseñanzas de los estoicos como en las de los epicúreos. El estoicismo. La libertad frente a lo inevitable. Una de las principales escuelas filosóficas de la era helenística fue el estoicismo, fundada por Zenón de Sitio a principios del siglo III AC en Atenas. Este sistema de pensamiento postulaba que la verdadera libertad solo podía alcanzarse a través del control de las emociones y el desapego de las circunstancias externas. Los estoicos afirmaban que no había nada en el mundo exterior que pudiera perturbar la paz del sabio, porque la sabiduría se encontraba en la aceptación de lo que es y en la comprensión de que hay cosas que están fuera de nuestro control. Los estoicos hicieron hincapié en la importancia de la virtud,
entendida como el vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. La virtud para ellos no era algo que dependiera de las circunstancias, sino que debía ser cultivada internamente a través de la reflexión y la disciplina. La idea de que el sabio no se ve perturbado por el dolor, la pérdida o la muerte, se convirtió en un pilar central del pensamiento estoico. Esta actitud ante la vida, que enfatizaba la serenidad y el autocontrol, era vista como un camino hacia la felicidad, no una felicidad superficial basada en los placeres temporales, sino una felicidad profunda y estable. Además, los estoicos promovieron la idea de la fraternidad universal. A diferencia de muchas otras filosofías de la época, el estoicismo consideraba que todos los seres humanos eran iguales ante la razón y la naturaleza, y que la verdadera libertad no solo radicaba en la individualidad, sino también en la comunidad humana. De esta manera, la filosofía estoica trascendió los límites del pensamiento personal y se convirtió en una ética global que buscaba la armonía entre los individuos y el cosmos. El epicureísmo, la búsqueda del placer moderado. Otro sistema filosófico que floreció durante la era helenística fue el epicureísmo, fundado por Epicurio en 300, el siglo IV a.C. A diferencia de los estoicos, que se centraban en la virtud y la serenidad ante el dolor, los epicúreos buscaban el placer como el bien supremo. Sin embargo, esta búsqueda del placer no era hedonismo desenfrenado, sino una filosofía de placeres moderados, entendidos como la ausencia de dolor, ataraxia, y la búsqueda de la tranquilidad mental y física. Para Epicurio, la felicidad no consistía en la acumulación de riquezas o en la satisfacción de deseos materiales, sino en el cultivo de la amistad, la reflexión y el placer intelectual. La idea central del epicureísmo era que los seres humanos debían aprender a identificar los placeres más duraderos y alejados de la agitación y el sufrimiento. Epicurio enseñaba que la vida debía vivirse de forma sencilla, en la que las preocupaciones materiales y las pasiones desbordadas eran reducidas al mínimo. El epicureísmo también hizo énfasis en la importancia de la salud mental, ya que el miedo a los dioses y a la muerte, que eran conceptos profundamente arraigados en las culturas de la época, eran vistos como los mayores obstáculos para la paz interior. Epicurio enseñaba que los dioses no intervenían en los asuntos humanos, y que la muerte no debía ser temida, pues no era más que el fin de la conciencia. La influencia romana y la universalidad del pensamiento helenístico. El pensamiento helenístico no solo perduró en el mundo griego, sino que alcanzó un notable auge en Roma. A través de la conquista romana, las ideas filosóficas griegas se propagaron en todo el Mediterráneo, y pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio adoptaron los principios del estoicismo como parte integral de su vida personal y pública. La filosofía helenística, de esta manera, no solo se estableció como un sistema de pensamiento, sino también como un modo de vida accesible para todas las clases sociales, desde el esclavo hasta el emperador. La adopción del estoicismo por parte de los emperadores romanos, especialmente Marco Aurelio, es una de las muestras más poderosas de cómo el pensamiento helenístico influyó en la estructura de la sociedad romana. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, utilizó la filosofía estoica como guía para gobernar, buscando mantener la serenidad incluso en medio de la guerra y el caos político que caracterizaron su reinado. Sus Meditaciones, una serie de reflexiones personales, son uno de los testimonios más profundos de la aplicación práctica de la filosofía helenística en la vida diaria. De esta manera, la filosofía helenística trascendió sus orígenes y se expandió por todo el mundo antiguo, estableciendo una nueva visión del ser humano, del cosmos y de la vida social que perduraría durante siglos. Aunque las estructuras políticas y las culturas cambiaron a lo largo de los siglos,
El mensaje central de los filósofos helenísticos de buscar la paz interior y la autosuficiencia, independientemente de las circunstancias externas, sigue siendo relevante en la actualidad. En un mundo marcado por la globalización, el estrés y la incertidumbre, las lecciones de la filosofía helenística siguen siendo una fuente invaluable de sabiduría para quienes buscan una vida más equilibrada y plena.